Buenas, buenas. Vamos a ver. A invitar a mi invitada. Hola, Aileen, ¿me escuchas? Hola, hola, ¿qué tal? Sí, por fin. Nos ¿Cómo encontramos. estás? Todo bien. ¿Sabes qué? No te veo. Te veo. Ah, sí, yo tampoco te veo. A ver, veamos qué pasa. Capaz que tenés que dar vuelta a la cámara. Ujú. Viste que hay casi. A ver, A ver. ahí se cerró, me parece. No. Ahí se Ay, cerró. ay, Ah, ay. dice que Ahí ahí. está, ahí está. Vamos. Qué bien. Sí se pudo. Muy bien, buenísimo. Genial, bueno, ya empezamos. Antes que nada, antes que todo, muchas gracias por estar. Gracias. O se van a ir sumando personas a ver el vivo, que viste que hay un numerito ahí arriba y ahí va tomando el cálculo de las personas. De todas maneras, no importa porque esto va a quedar grabado. Va a quedar grabado en Instagram como Riri y va a quedar todo grabado porque lo voy a subir a YouTube Ujú. a la cuenta con el mismo nombre que es la fórmula conexión interna. Y sin más preámbulos paso a invitar a la persona amada que tengo aquí enfrente. Ella es Aileen Murillo, estudió antropología, tiene una licenciatura en psicología de la Universidad de Cambridge y tiene un posgrado en la Universidad de Harvard. Ella, aparte, tiene otra fortaleza, que es la de la educación, aparte de ser terapeuta, Ujú. que vamos a hablar en toda su experiencia prontamente. Yo acá me vas a ver mirando para el costadito, Aileen, porque tengo muchas cosas anotadas, Bueno, perfecto. como, así que para no olvidarme nada, ¿viste? Para mí es importante. Muy bien. Bueno, gracias por tenerme en este espacio. Te felicito también por haber abierto esta oportunidad, que me parece genial para todos los que quieran y puedan participar y así colaborar entre todos, ¿no? En transmitirnos información, conocimientos, que nos pueden realmente enriquecer mucho también. Gracias, gracias, Aileen. Muchas gracias. Gracias por aceptar igual mi invitación. Para mí es importante tener esta charla con vos, esta entrevista, porque tenés mucho para ofrecer a todo nivel, ¿no? Oh, Ya ahí como que algo nombramos de todo lo que has estudiado, todo lo que te has preparado, pero sobre todas las cosas para mí es la calidad de humana que sos, es importante poder transmitirlo y, y que con esta charla también podamos llegar a personas que quizá necesiten mucho de lo que vos podás impartir con tu sabiduría y tu conocimiento. Así que gracias, gracias por abrirte a esta invitación. a vos, gracias a vos. Bueno, lo primero para mí que me nace preguntarte es por qué elegiste este servicio de terapeuta. Bueno, es una linda pregunta. Mira, yo siempre desde muy chica, acá en Bariloche, cuando iba en colectivo a la escuela o caminaba por la calle, siempre me gustó mucho observar a las personas desde muy chiquita y sobre todo tratar de discernir cómo se estarían sintiendo. ¿Viste? También era una cuestión de sentir como mucho amor y mucha conexión con las personas, ¿viste? De cualquier edad, de cualquier situación, eh, no tenía ningún, digamos, problema en navegar dentro de la sociedad en distintos estratos, por decirlo así, de situaciones económicas o de salud o lo que fuera. Me gustaba mucho estar en contacto con las personas
y ver en qué forma podía ayudarles. Incluso en mis creencias espirituales, siempre pedía a Dios que me guiara para poder servir a las personas en algún punto, ¿viste? De este lugar de poder ayudarles con cualquiera de las situaciones que estuvieran atravesando, particularmente a nivel emocional. Entonces, poco a poco, la vida, las circunstancias, me fueron llevando a seguir esa carrera de psicología y a poder expandirme no solo en las vivencias que yo ya tenía desde muy temprana edad, sino también en las teorías, en las distintas ramas de la psicología. Como viví en Estados Unidos más de 30 años, mi educación es de allá realmente, o sea, la educación, digamos, académica universitaria. Entonces, allá en Estados Unidos hay muchas ramas de la psicología, es muy amplia la psicología. Es más, cuando yo volví a Bariloche, hace como más o menos 15 años atrás, sí, yo soy originaria de Bariloche, acá no tenían estas distintas ramas todavía, como puede ser el arteterapia, ahora sí, ahora por suerte ya tenemos más de esto, ¿no? Musicoterapia, arteterapia, la rama junguiana también, donde por ahí hay una cuestión más de cuerpo, mente y espíritu, que es lo que a mí siempre me ha interesado mucho también. Pero más integral, ¿no? Claro, más integral, sí, más holístico, más integral, donde uno puede ver al ser humano como un ser sagrado y las personas que vienen a consultarte, para mí es un honor y quiero honrar eso retribuyendo de la mejor manera que pueda para ayudarles con sus situaciones que estén atravesando. Hermoso. Quiero tomar dos cosas, Aileen, de lo que acabas de decir. Primero es cómo desde chica, desde niña, desde pequeña, ya tu alma te estaba diciendo, ¿no? Como ese llamado interno es por acá. Después, ¿no? Como adulta fuiste como limando o viendo el camino a ver el cómo podés ayudar a esas personas, ¿no? Y tomaste lo que es la psicología. Primero eso, cómo escuchaste tu voz interna. Y segundo es el tema de los lugares que has viajado, ¿no? Y cómo te han marcado también. Saliste oriunda, sos oriunda de Bariloche, pero otros lugares, digamos, te formaron. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo te impactó a nivel interno el conocer otros lugares? ¿Y cuál fue el más significativo para vos? Claro. Bueno, mira, yo me fui de Bariloche cuando tenía como 17 años más o menos y hasta ese punto básicamente vivía en la naturaleza, con mi arroyo, viste, muy conectada a la naturaleza, casi te diría que parte de mi esencia, incluso mi identidad, tenía mucho que ver con ese contacto con la naturaleza, con los animales, con las sensaciones del arroyo, del sonido, ¿viste? Con una cierta sensibilidad hacia todo lo que fuera natural, la naturaleza, ¿no? Entonces, cuando me fui de acá de Bariloche, que era muy jovencita, tenía todo ese entorno, imagínate, ¿no? De vida. Llego allá a California, a San Diego, California, un cambio tremendo, porque imagínate otro idioma, otro tipo de sistema de vida, incluso las formas de interactuar desde el besito, que allá no existe, pero acá sí, ese contacto más cercano físico que tenemos, que incluso ha sido comprobado que nosotros tenemos la tendencia, Argentino tiene la tendencia, creo que es uno de los países que más tendencia tiene en el mundo a querer arrimarse físicamente, porque las distancias que nosotros tenemos, incluso cuando hablamos, son mucho menores que en Estados Unidos, entre americanos, donde la distancia es mucho más amplia cuando se están comunicando, por ejemplo. Incluso hubo un estudio este estudio estaba basado en Puerto Rico, no acá, pero mostraba que en el periodo de una hora en un café, dos personas puertorriqueñas, ¿no es cierto?, que podemos decir latinas, como llaman en Estados Unidos, se tocaban, o sea, puede ser así un toque suave o un manito o un beso,
como 36 veces en el periodo de una hora, o más, 36 y más incluso. En cambio, si vos observás eso mismo en un café entre dos personas americanas, no se tocan en ese mismo periodo, ¿viste? Entonces, viste que tanto el argentino como otras culturas por ahí también, hispanas, latinas, como llaman allá, Estados Unidos, tienen esa tendencia de necesitar ese acercamiento, ese contacto más cercano físico, ¿no? Entonces imagínate, yo voy allá con todo esto del besito, el abrazo que acá tenemos y todo, y allá fue muy distinto. Entonces ya de entrada fue como, no, esto besito no, y claro, yo no lo podía interpretar en ese momento y lo tomé como que tal vez era como un rechazo o que yo estaba, parecía bien, y para ellos era como una invasión, o sea, había todo un lenguaje no verbal que nos estábamos comunicando sin realmente saber que era nada más que cada cultura tenía un modo distinto de vincular. Claro. Tuve que aprender muchas cositas desde lo más básico, como puede ser esto, hasta otras cosas también, como cómo se maneja la forma de comunicarnos a nivel verbal. O sea, o sea, tenés la forma no verbal, que sería Claro. la forma de voz, el modo en que movemos nuestro cuerpo, todo esto, y Y el tenés la forma idioma. tiene que ver con el idioma mismo, ¿viste? Sí, cada idioma tiene su mentalidad también, y el idioma inglés es mucho más directo que nosotros, ¿viste? Acá en castellano por ahí, para explicar algo, explicás con lujo de detalle y puedes llevarte, no sé, una hora, ponele, pero allá todo es más directo, derecho al grano, como ellos dicen, ¿viste? Entonces tuve que aprender en muchos aspectos a cambiar todo lo que yo había aprendido hasta ese punto de mi vida, que ahora era en algunos aspectos hasta lo opuesto, ¿viste? Así que fue un cambio muy grande y un poco todo junto en ese momento también. Pero, Y esto que, sí, decime. lo que hablas sobre la comunicación, ¿no? La verbal y la no verbal. Em, ¿Cómo, cómo marcó en vos eh, las personas en sí? No sé si me explico, como era diferente tu grupo de amigos acá, ¿no? Hasta los 17 años, es decir, como beso, abrazo, ¿no? Como esa contención emocional y allá de repente como una distancia que vos decías, ¿será rechazo? ¿Qué será? Y después te diste cuenta que no, que era un lenguaje diferente. ¿Cómo a vos internamente te cambió eso, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Fue algo más un clic mental y dejaste las emociones a un lado y pudiste ser más objetiva? ¿O cómo te marcó eso? Bueno, el proceso de aculturación que se llama, que es adaptarse a una nueva cultura, eh, te distrae mucho porque todo está pasando muy rápido, ¿no? Más que, imagínate, yo venía de acá, de vivir en el bosque, en los kilómetros, o sea, todo el paso del tiempo era mucho más lento, allá Claro. todo es más rápido el tiempo, hay una dinámica de tiempo muy distinta que acá. Incluso la puntualidad, viste, allá hay un dicho que dice, si llegás a la hora, llegaste tarde, a la hora que tenés que estar. Si llegás 5 minutos antes, llegás a la hora. O sea, son muy puntuales. Pero bueno, fue una dinámica que era todo tan de pronto, todo tan rápido, con tanta cosa. San Diego, California, una ciudad que tiene mucho movimiento y demás, que no tuve mucho tiempo para reflexionar lo que me estaba pasando en ese momento, muy joven. Entonces era una cuestión de, bueno, hay que adaptarse y sigamos y vayamos por donde nos lleva la vida en este momento, ¿viste? Era un Claro, poco como zambullirse a la pileta y que sea lo que sea. claro, sí. Y, y con respecto, yo creo llegar, digamos, a, a una experiencia puntual que tuviste allá en Estados Unidos, con un grupo de personas, que eso después, bueno, tuvo trascendencia en vos, ¿no? Ya como una mujer adulta, Ujú. y que eso también lo pudiste como llevar y traer, digamos, a tu experiencia como profesional acá en Argentina. Si nos querés contar eh, sobre tu experiencia con la tribu Navajo, cómo llegaste hasta ahí.
Claro, Si tuvieron los rituales que habían, digamos, si vos te adaptaste a las actividades que ellos tenían, em, si creían en Dios, ¿no? O a qué llamaban Dios, lo que vos quieras contar, bienvenido sea sobre la tribu Navajo. sí. Bueno, fue una experiencia muy pivotal que prácticamente hizo como un círculo en el sentido de que me trajo de vuelta a mi conexión con la naturaleza. Habiendo vivido allá ya muchos años en todo un sistema, como decíamos, más rápido en cuestiones de tiempo, con no aprender todo el tiempo, hay mucho para aprender constantemente, muchas oportunidades para nutrirte a nivel académico, en general, en todos los niveles, ¿no? Pero eso me había hecho por ahí salir un poco de toda esa, ¿cómo diríamos? Esa conexión que inicialmente a mí me hacía muy bien porque era como que mi esencia misma estaba con la naturaleza. Entonces el poder volver a tener esa conexión para mí fue como un volver a despertar esa parte interna, ¿no? Es más espiritual, por eso. Entonces, cuando estaba en la universidad, tenía que hacer una investigación. Entonces, yo decidí, estoy estudiando psicología y demás, entonces, como yo tenía ya un poco de estudios en antropología, siempre me gustaron mucho las culturas, ¿viste? Aprender de las culturas, ver cómo se relacionan entre sí una cultura con otra, y medio que hice un poco de camino dentro de eso, como un interés muy grande en mi vida, de conocer cómo las distintas culturas se vinculaban, ¿viste? A nivel espiritual, a nivel verbal, no verbal, qué dinámica había, qué confusiones, qué conflictos. Muy interesante esa parte intercultural, digamos, ¿no? Los distintos idiomas y todo eso. Entonces, quise tomar o hacer una investigación en cuanto a los pueblos originarios, que allá le llaman pueblos nativoamericanos, en inglés sería Native Americans. Y hay allá como más de 150 tribus reconocidas actualmente por el gobierno que existen en el país, pero siempre ellas, esas culturas nativas, han sido movidas de su lugar original. La única que no pudo moverse fue la cultura navajo, que está en la zona de Arizona y Nuevo México, allá, de Estados Unidos. Entonces, me gustó mucho eso porque al no haberse movido del lugar, porque los militares intentaron allá sacar al pueblo navajo de su zona, donde ellos estaban originalmente, pero no pudieron porque es una zona más bien desértica, muy seca, y entonces los militares se iban enfermando en el camino a medida que iban enfermando también con de muy distinto en el clima. Entonces los militares dijeron, bueno, los dejamos que vuelvan a su tierra y no los vamos a sacar de ahí. Entonces, debido a eso, el pueblo navajo fue uno de los pocos pueblos nativoamericanos que conservaron más su cultura original, aunque por supuesto la parte oral y muchas cosas, viste, quisieron la misma influencia de los militares, querían como cambiar todo eso y no permitirles que hicieran sus ceremonias, que usaran su lengua, los mandaban a estudiar, aprendan inglés, sufrieron mucho el pueblo navajo en esas épocas donde, a pesar de que no lo sacaron de su lugar original, porque no pudieron, con todos esos conflictos de enfermedad, igual intentaron cambiarle sus tradiciones, y eso fue muy duro para el pueblo navajo. Además que se le forzaba a hacer. Pero bueno, volviendo al tema, entonces me interesó mucho porque es una de las culturas que logró conservar más de sus tradiciones, por decirlo así, al no haber sido movida del lugar original, por decirlo así. Pero, llamó tu atención por saber antropología, sí, y estar estudiando ya ello, pudiste claro, también, y me interesó mucho la situación de la sanación, como ellos veían la sanación, porque viste, ellos tienen su mujer medicina, su hombre medicina,
tienen una creencia espiritual donde son politeístas, pero tienen un creador, sí, tienen el creador, pero tienen un montón de otros colaboradores, como la mujer cambiante, ¿viste? También tienen planes, los animales, tienen una cuestión animista, por decir, en cuanto a el espíritu que cada cosa tiene, ¿verdad? Ujú. Entonces, y una cosmovisión muy hermosa donde la parte de la salud es importante en cuanto a la armonía y el balance que uno tiene con uno mismo y con todo lo que te rodea. Cuando ese balance se rompe, entonces entra la enfermedad, según lo que ellos creen. Entonces me Y ahí empezó a sí, interesar muchísimo ese tema perdóname. de la sanación y cómo ellos veían todo eso y qué rituales hacían para restaurar esa armonía interna. Ellos tienen también un concepto que se llama caminando en belleza, que significa que por la vida tenemos que tratar, intentar de caminar en armonía con nosotros mismos y con todo la red que nos rodea, seres vivientes y no, digamos las piedras, mundo mineral, los animales, todo, ¿no? Eh, Que y normalmente los que vivimos por ahí en una civilización de ciudad, ¿no? Digo entre comillas civilización porque a veces pensamos que estamos más evolucionados solo por vivir en una ciudad y tener otro tipo, digamos, de organización, pero la verdad es que estamos súper desconectados muchas veces, ¿no? yo Digo, creo que sí, que ellos, que en realidad todo vibra, ¿no? Como dice también la filosofía hindú, como todo vibra, hasta una roca tiene vida y ellos pueden ver como como eso algo natural, ¿no? La naturalidad de la vida misma. claro. Qué bueno que te pudiste conectar con eso nuevamente, ¿no? Sí, sí, ayudó muchísimo y como vos bien decís, creo que necesitamos volver a eso también, ¿viste? Ellos son para mí los grandes maestros del mundo que ahora los necesitamos más que nunca, ¿no? Porque realmente son los sabios, los que saben el camino de regreso también para nosotros. Pero mirando un poco el tema de la salud, que me interesó muchísimo y a través de eso hice muchos escritos y demás con este tema, con el permiso de ellos, porque yo respeto mucho todo lo que ellos hacen y particularmente sus ceremonias. Entonces, como no soy navajo, no voy a hablar de esto mucho porque les corresponde a ellos realmente. Es con mucho respeto que digo esto con ellos. Pero una de las cosas que sí buscan es que cuando el cuerpo está en desarmonía, o sea que hay una enfermedad o un conflicto emocional o lo que fuera, ellos buscan hacer ceremonia. La ceremonia es una forma de restaurar esa armonía interna en el ser humano. Tienen ceremonias muy variadas, algunas duran 7 días, otras 10, otras menos, donde es muy interesante cómo utilizan las deidades que ellos tienen en sus cantos que hacen con el paciente en esos momentos, pero la comunidad participa, la familia, y también es muy interesante que usan como si fueran las piedras de la zona. Ellos tienen mucho ahí la turquesa, ¿viste esa piedra que se llama turquesa, verdad? En castellano. Sí. Hay muchas minas incluso de turquesas en esa zona y otras piedras más. Entonces las muelen y hacen como si fueran arenillas, como casi una arena, donde las utilizan, o sea, utilizan estas arenillas para sanar también como parte o elemento de esa sanación. Entonces, Wow. colocan al paciente en una manta, el paciente se sienta ahí, y ellos en esa manta, previo a que el paciente se haya sentado, han dibujado como una mandala, tipo los monjes budistas en Tibet, Sí. viste que hacen mandalas también. Ellos también, pero estas mandalas pertenecen o están conectadas a sus deidades que ellos están invocando en ese momento, esos espíritus, a través de sus cantos, a través de esa creación de mandalas con las arenillas, ¿verdad? Entonces, una vez que terminan sus cánticos, todos sus elementos que ellos incluyen en ese momento, cuando se termina la ceremonia, el paciente se levanta y esa manta los llevan ellos a como si fuera el borde de la montaña o donde estén y tiran todo eso como sacando la enfermedad, ¿no? Es como algo simbólico, ¿verdad? Y Así también que bueno, la potencia, ¿no? Que tienen los cristales, ¿no? Que son transmisores, también sirven como puentes. claro, Eh, qué sabiduría, ¿no? sí,
sí, y mucha conexión con todo lo natural, como ves, ¿no? Con sus leyendas que están todas conectadas a la naturaleza. Incluso los navajos hacen tapices telares muy hermosos que representan las montañas que tienen, las zonas donde ellos viven, en los Sí, colores y demás. Y ellos tienen una leyenda que la araña, como si fuera la hermana araña, digamos, les sí, enseñó a telar. Entonces todo está muy conectado a la naturaleza. Entonces tiene un valor muy sagrado para ellos, ¿viste? Todo en ese aspecto. Incluso donde bueno, viven, la vivienda tradicional se llama Hogan, que es redonda, también a modo de símbolo del universo, ¿no? El cosmos. Estamos aquí en ese cosmos. Los puntos cardinales, el número 4 es muy significativo. Bueno, varias cosas más, pero eh, trato siempre de ser muy respetuosa porque se les ha sacado mucho de lo que ellos hacen y eso no les gusta a ellos porque son cosas muy sagradas. Entonces, claro. no sé yo quién, a menos que hubiera una persona navajo acá que te pueda explicar capaz en más detalle las ceremonias y demás. Pero yo me voy a limitar un poquito por respeto hacia lo Sí, sagrado de ellos. entiendo. Entiendo, por ahí se distorsionan algunas cosas, ¿no? Cuando se saca, no puramente, digamos, sino que se va distorsionando. Sí, Eh, ha sí, pasado a lo largo de la historia y te reentiendo, ya sea con la traducción de la Biblia, por ejemplo, ¿no? sí. De que solamente, por nombrar un libro sagrado, porque hay varios, ¿no? De que se va distorsionando ahí la sabiduría Ujú. y me llama la atención esto porque sobre lo que contás de la araña y de la tejedora, de cómo usan, ¿no? Los pueblos nativos el espíritu del animal, ¿no? Como, Ujú. como que extraen su espíritu, su virtud, por así decirlo, y cómo lo pueden llevar dentro de sí, ¿no? Ya sea como lo que hemos escuchado del búfalo blanco, ¿no? Tal cual. De La mujer que búfalo blanco que trae la pipa a los tribus, ¿verdad? eso Sí. lo podés contar un poco. Sí, es una leyenda lakota, que es otra, Ujú. otro, ¿cómo diríamos? Otro Otro pueblo pueblo. nativo. Otro pueblo. Pero sí, ellos creen que en momentos de mucho conflicto, en la historia de ellos, de pronto apareció como si fuera un búfalo blanco, ¿no? Entonces para ellos cuando nace un búfalo blanco es muy significativo, es algo muy sagrado, en la actualidad también. Pero originalmente ese primer búfalo blanco, a medida que se iban ellos aproximando, porque era algo novedoso, se iba transformando en una mujer, ¿no? La mujer búfalo blanco. Y cuando se arrimaron muy cerquita de ella, ella traía la pipa, que era sagrada. Fue la pipa es muy significativa también en las ceremonias, ¿viste? Incluso las partes de la pipa, energía masculina, femenina, y el humo que se eleva, que son las oraciones que van al Creador, ¿verdad? Entonces, la pipa es un momento muy sagrado. Y fue a través de la mujer búfalo que recibieron esa pipa, para contar un poco esa leyenda. Hermoso, hermoso. Y quiero volver a traer tanto cuando vos eras niña, que sentías ahí como ese llamado interno de cómo puedo ayudar a las personas, ¿no? Observando, que sentías ahí, ya había como una cierta percepción o intuición. eh, y bueno, y con todo lo que estás contando ahora y el acercamiento que tuviste a este pueblo también, ¿no? Y con todo su simbolismo y todos sus rituales y ceremonias, esto te lleva mucho a la espiritualidad, ¿no? Como a un acercamiento a lo divino, por así decirlo. Eh, a vos en lo personal, ¿cómo te ha ayudado la espiritualidad? Más allá de que todos estamos en un camino espiritual, por más que seamos inconscientes de él, ¿no? Es como todos estamos en un camino espiritual, eh, pero vos siendo consciente de esto, ¿no? Eh, ¿Cómo te ha servido internamente en tu vida cotidiana la espiritualidad y cómo se lo has podido transmitir a tus pacientes? Ujú. Bien, yo creo que ha sido un conjunto de influencias, ¿verdad? Donde cuando hablamos de espiritualidad, en mi opinión, no es religión, es espiritualidad, que son dos cosas diferentes. Ujú. Eh,
desde mi punto de vista, para mí la espiritualidad es la sensibilidad, cuán conectados estamos a todo aquello que nos representa algo que nos mueve en el alma también, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablábamos de cómo el pueblo navajo observa las distintas cosas de la naturaleza para aprender, como con la araña, también es la observación en función a sentir que no somos superiores a todo lo que nos rodea en la naturaleza. Al contrario, somos parte de esa naturaleza. Me acuerdo Somos una vez, una araña más. sí, hay una propaganda que la narra Julia Roberts, que la vi una vez cuando estaba en Canadá. Y la propaganda dice, con imágenes hermosas de la naturaleza, de que la naturaleza no nos necesita realmente, pero el ser humano sí. O sea, y ahí te das cuenta de que sí, somos parte de la naturaleza, pero no superiores. Entonces, en cierta forma, aprender de cada elemento de la naturaleza, observar cómo una araña te enseña a tejer cuando la observas, o distintos otros elementos de la naturaleza, nos lleva a ser, a estar en el mismo nivel, digamos. O sea, a veces decimos que el hombre es superior al animal, por decirlo, porque tiene raciocinio, pero también vemos que el raciocinio lleva al hombre a hacer cosas que son tremendamente destructivas. Un animal no lo haría, a menos que necesite comer o sobrevivir una situación esencial. Entonces uno dice, bueno, ¿hasta qué punto realmente, no? Podemos considerarnos superiores. Entonces, creo que estamos en el mismo nivel y que todavía hay mucho por aprender de la naturaleza, muchísimo, con poder observar la naturaleza un poco más y volver a las ceremonias, a los rituales. Me parece que es muy importante. Entonces, a nivel espiritual, la respuesta sería, creo que aprendí esta cuestión de humildad, de que no somos superior a nada ni nadie, ¿no? Y poder estar muy receptivos a que la vida nos trae cada día, en una forma u otra, enseñanzas, incluso en los momentos muy difíciles, obviamente que nos van a afectar y vamos a estar muy dolidos o lo que fuera, pero en algún punto se vuelve a nivelar. Es como cuando hay un terremoto o un volcán, que en ese momento es todo caos, pero con el tiempo viste que se vuelve a acomodar todo y somos parte de ese ritmo, de ese latir de caos, de desorden y a orden, de todo en orden. Y eso es lo que pasa fundamentalmente con nuestras vidas también, ¿no es cierto? En nuestras relaciones, con temas de salud y demás. Por eso que esto de tratar de caminar en belleza lo más posible, yo creo que es una muy buena forma de vivir también. La parte de los pacientes, ¿no es cierto?, que me preguntabas, lo primero siempre es respetar las creencias que cada paciente tiene. Eso hay que respetarlo, y si esas creencias les están haciendo bien, entonces apoyar eso, sin estar predicando una religión u otra, ¿no? Porque eso no lo podemos hacer como terapeutas, pero sí apoyar todo lo que sea espiritual en un paciente, y a la vez se puede hablar, o sea, a mí me pasa cada vez más de que incluyo en las terapias un poco más esa parte espiritual. Y el paciente abre esa oportunidad. Porque, como te decía, no se puede forzar nada, y al contrario, hay que ser muy respetuosa de las creencias de cada uno, ¿no? Pero si se abre ese panorama, está muy bueno poder incluirlo en esta, como diríamos, el volver a restaurar esa armonía del paciente. Creo mucho en esto de cuerpo, mente y espíritu. Para mí es esencial, por eso que también sigo mucho la línea junguiana, porque Jung también eh, incluyó mucho la parte espiritual en todas sus prácticas, ¿verdad?, con los pacientes. Me encanta, Carl Jung. ¿Cómo fue tan valiente para valorar su individualidad en lo que creía, ¿no? Y se metió en esa parte onírica de los sueños, lo cual, bueno, he escuchado de vos misma, ¿no? Decir de que no sabemos por qué soñamos. Siempre no saben por qué, ¿no? Claro. Y cuando uno está como más inmerso y le da más significado a la espiritualidad, que no nos podemos despegar de eso, ¿no? Porque somos espíritu. Y como también, digo, es como que traigo esto para tomar una importancia
en la salud, ¿no? Cómo nos dividen, porque ya sea de que han estudiado de esa manera, tipo manual, entonces es como cuerpo físico por un lado, y hay algunos que solo lo ven como que nuestro cuerpo es es una máquina biológica y hasta ahí está, y cuando te morís no hay nada más, y hasta acá finito, y hay que, ¿no? Y se olvidan de esta parte más sensible, Sí. que tiene que ver con el alma, con las emociones, con el espíritu, ¿no? Eh, Ujú. y podemos traer también a estos grandes maestros como Carl Jung, por ejemplo, ¿no? Que él decía, hasta no ser consciente lo inconsciente, vamos a llamar destino, ¿no? A algo que realmente no estamos siendo conscientes, digamos, de esto, ¿no? Claro. Que tiene que ver con el subconsciente, con las partes más dormidas de nosotros. Y yo creo que la espiritualidad es una puerta, ¿no? Que, que es una puerta que cuando la atravesás, cada vez te trae más y más cosas y más cosas, y es como no es algo finito, sino que es algo infinito, ¿no? Y hay tantos caminos que uno puede ir como aventurándose, puede ser la psicología en esto, ¿no? Que la mente humana es como wow, y ver y podés tomar, bueno, tantas ramas también de la medicina para poder trabajar y poder servir en este sentido, ¿no? Claro, Eh, claro. ¿Vos cómo pudiste como decir, cómo fue, digamos, tu despertar, por así decirlo, en este sentido de decir, che, no estamos separados, porque hay una brecha, ¿no? O sea, hay como un momento, ¿vos lo pudiste identificar para decir, che, no estamos separados, somos un todo? Y esto también podemos Sí, transmitir, ¿no? claro. Bueno, parte de eso requiere que estemos despiertos también, ese despertar interno, ¿no? No digo el despertar a la mañana cuando suena el despertador. Sí. Este, es un poco estar atentos en el día a día a esos momentos milagrosos que ocurren, que puede ser algo muy pequeño como algo muy grande, ¿no? Donde nos damos cuenta que no estamos solos, por lo menos esto es lo que yo interpreto, ¿no? Es como si nos rodean realmente un montón de energías, de fuerzas, eh, muchas cosas que van más allá del plano físico, donde incluso pienso que los sueños están influenciados también por todo eso. Yo hablaba del inconsciente colectivo, que decía que era como un banco universal de todas las memorias de todos los pueblos, de toda la historia del mundo que está ahí, y nosotros a través del inconsciente nos conectamos con ese mismo banco central. Entonces, Como una gran red. claro, y de ahí salen los arquetipos, el héroe, la madre, el padre, ¿viste? Que son medios universales a toda cultura o civilización. Entonces es como que no estamos acá por primera vez en la historia y somos los únicos, ¿no? Estamos rodeados de nuestras experiencias de los ancestros, por ejemplo, ancestrales que nos influencian, que nos acompañan. Yo creo que incluso los sueños están influenciados por nuestros ancestros muchas veces. Hay una tribu también que está en una parte de África, ahora no me acuerdo el nombre del lugar, que ellos cuando sueñan creen más en la realidad del sueño que en la realidad de la vida de vigilia, digamos, despierta, ¿no? Sí. Entonces, imagínate que eh, tal vez los sueños pueden ser un medio para conectarnos más con todo esto, ¿verdad? Con todo ese mundo simbólico, como decía Jung, del inconsciente y de todas esas conexiones eh, con el inconsciente colectivo, con los Sí. ancestros y todo lo demás. Entonces, estamos muy conectados, eh, aunque no nos damos cuenta, es lo que creo, ¿verdad? Sí. Y ya para ir redondeando, pero es una pregunta como muy importante en el sentido del contenido que tiene este canal, que fue hecho con mucho amor, para todas las personas que tengan no, está muy intencionado, digamos, cada video, cada post que subo, como la intención es, bueno, que lo vea la persona que lo tenga que ver,
que podamos interactuar desde el amor, ¿no? Desde la espiritualidad y sobre todas las cosas de poder eh, encontrarse a uno mismo. Yo creo que el mayor maestro que uno puede tener es esa conexión interna, ¿no? Como por eso la fórmula, como el alquimista, después de pasar tantas dolencias, sufrimientos, que creo que todos los humanos vamos a pasar en algún momento, Ujú. creo que poder transformar todo eso y buscar internamente es una gran guía, ¿no? Es como ser tu maestro. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué mensaje le darías, consejo, reflexión desde tu lugar de terapeuta o desde donde vos puede ser desde una eh, del lugar de donde vos quieras, ¿no? Ya sea terapeuta, psicóloga, hermana, como humanos, ¿no? Como la misma raza. ¿Qué reflexión le darías, consejo a una persona que está pasando un mal momento? Un momento de caos, un momento quizás de enfermedad o quizás de depresión, no, un mal momento. ¿Qué consejo o reflexión le darías? Bueno, primero que todo, honrar la emoción que están sintiendo, no pelearla, no decir tengo que ser así, no puedo, no, me censuro, no voy a sentir esto porque yo debería ser como aquella persona que se aguanta todo y yo debería ser igual, sino más bien respetar esa parte única de la emoción, puede ser tristeza, dolor, y permitirse atravesar eso, sentirla, darle ese espacio, ese lugar. Y también en situaciones conflictivas, a veces hay personas que tienden a alejarse. Una recomendación sería que traten de tener un círculo de apoyo, una red de apoyo, que no se aíslen tanto. Está bien a veces aislarse un poco como para procesar ciertas cosas, ¿verdad? Uno tiene que tener un tiempo de estar con una misma para escucharse y ver qué está pasando, pero también en algún punto volver a conectar. Es muy importante que tengan una conexión, que encuentren, si no tienen a nadie, alguna organización, o una iglesia o algún grupo que pueda brindarles un apoyo y poder decir necesito ayuda. Es muy importante poder decir necesito ayuda, porque da la oportunidad y el permiso a los demás también a ayudar. Y eso es muy lindo entre los seres humanos. Eh, Otra cosa que es importante es que somos parte de la naturaleza, como decíamos, y si observamos la naturaleza, decíamos que en la naturaleza hay conflictos, ¿verdad? Donde hay desastres naturales y demás. Pero si observamos, yo siempre me acuerdo el volcán acá, Puyehue, ¿te acordás que ibas, Sí, por ejemplo, a Villa Langostura? Me acuerdo haber ido, parecía estar en la luna, con cráteres, todo gris y cenizas, tremendo. La gente se iba, la gente que vivía ahí para no volver, parecía, ¿no? Bueno, y después ibas como al año siguiente o año y medio después, y había más colores que nunca antes en Villa Langostura. Es impresionante lo vibrante que se puso, ¿no? Entonces, como recordar que somos parte de la naturaleza y que las cosas que entran en un caos, en una dificultad, en un tiempo de crisis, van a en algún punto volver a hacerse, ¿verdad? O sea, tomar lo que la naturaleza nos está modelando, porque somos parte de eso. Y vos usaste la palabra transformación. Yo creo que todos tenemos crisis en la vida, y como esta metamorfosis del gusanito y la mariposa, donde en sí. la crisálida el gusanito se desintegra, se liquidifica totalmente, es una destrucción, es una crisis tremenda, pero luego sale la mariposa, hubo una transformación. Entonces toda crisis, por más dolorosa, ¿no es cierto?, que va a ser, en algún punto nos va a traer una transformación también. Entonces, tal vez si lo podemos ver desde esos lugares también puede ayudar. Y desde ya tener pilares en la vida donde uno pueda apoyarse en momentos de crisis. Puede ser la oración, puede ser un amigo, puede ser un terapeuta, puede ser lo que ustedes necesiten, digamos, de como pilar. Los pilares, yo les llamo pilares, son esas, ¿cómo diríamos? Esos recursos internos, más que nada internos, como puede ser, supongamos, la oración o la meditación, que en momentos muy difíciles podemos
estar ahí, como que nos sirven porque son pilares donde nos podemos apoyar también, ¿sí? Más pilares internos en este caso. Y por supuesto, consultar un terapeuta en casos de necesidad también con crisis de la vida, ¿no? Por eso estamos los terapeutas. Sí, sí, tal cual. Marco, algo que dijiste, ¿no? Como esto del equilibrio, de que a veces uno necesita ser un ermitaño un poco para a ver qué está pasando, qué es lo que necesito, ¿no? Como ahí calmarse quizá, pero también el poder salir y, y también tomo esto de la educación, que es una de tus fortalezas, ¿no? Tanto tiempo que diste clases y eso, que hay un maestro que me ha gustado mucho leer, que es Freire. No me acuerdo textuales palabras, pero me trajo a memoria lo que decís, que él dice algo así como, no podés salvar a nadie o no podés despertar a nadie, ni nadie puede salvarte ni despertarte a vos, pero entre humanos nos vamos no despertando y nos vamos salvando también. Y es como decir, bueno, nadie te puede salvar, pero sí entre humanos nos tenemos para poder resurgir, despertarnos, digamos, como que la comunidad es muy importante, ¿no? Nuestra raza es muy importante, humana. Y algo también que recuerdo es de eh, un personaje de una tribu, no me acuerdo bien su nombre, creo que es mexicana, que él decía que el humano no es que nace y es humano, sino que se desarrolla como humano. Yo decía, ¿cómo? Y claro, y es como decir, tomar en cuenta las virtudes que tiene el humano, ¿no? Esta amorosidad, esta compasión, eh, como la autenticidad, ¿no? En el momento de ver brillar a otro de su misma especie, ¿no? Como esta solidaridad, esto tan amoroso también que tiene el humano, no todo lo malo, digamos, ¿no? Y Claro. es como decir, claro, hasta llegar ahí, poder limpiar, hasta llegar a esa comprensión de la naturalidad que tiene el hombre, ¿no? Como de la esencia humana, el humano es increíble y entre humanos nos podemos reconocer solamente, ¿no? Es como decir, poder ayudarnos y mirarnos y decir, sí, ¿no? Te tiendo una mano, te doy una mano, o capaz que simplemente el hecho de estar, pero esa vibración de corazón a corazón, esa Ujú. sensibilidad nos puede llevar al desarrollo humano, ¿no? Sí, totalmente. Y recordárnoslo entre nosotros también, que tenemos esos dones del ser humano que son muy amorosos también, ¿no es cierto? Incluso te diría el poder también recordarle a los demás lo mucho que valen también, ¿verdad? Entre amigos. Ay, vales tanto para mí, tus cualidades son tan hermosas, porque hay veces que hay personas que nunca escucharon eso de nadie. Claro. Entonces está bueno poder llevar ese mensajito a los demás también, de recordarles esa calidez, esa parte linda humana, ¿verdad? Ujú. Sí, muchas gracias, Aileen, muchas gracias. Te Yo valoro mucho este momento que tuvimos y me encantaría que le puedas decir a las personas que nos están escuchando cómo te pueden contactar, de qué manera. Ujú. Bueno, podrían llamar por teléfono, por ejemplo, esa sería una forma. Yo tengo WhatsApp, entonces les voy a dar ese número si quieren Ajá. contactarme. Bueno, pareciera que por algún motivo no puedo entrar en ese número porque es un número que yo tengo especialmente para que las personas me llamen. Ese número es 294-453-5672. Lo voy a repetir otra vez, 294-453-5672. Así que yo creo que esa es la mejor manera de poder contactarme. Genial. Email, quizá. Sí, pueden utilizar un email que es mitre231 @gmail.com. Genial. Buenísimo. Para cualquier persona que quizás quieran contactarte por tus servicios de terapeuta, de psicóloga. Así que bueno, muchísimas gracias, Aileen. ¿Querés
decir algo más, alguna reflexión final quizá, que nos haya quedado por ahí en el tintero y que te gustaría expresar. Tal vez dos cosas, ¿verdad? Una es que hablamos un poquito de la espiritualidad y diciendo que la religión es algo distinto. Me parece que es tan importante, por supuesto, también, ¿verdad? Tener una creencia, una fe, una comunidad dentro de una iglesia también, que a veces son comunidades de gran apoyo también a la hora de crisis, ¿verdad? También y en tiempos de bienestar también. Las creencias desde el punto de vista religioso pueden ser muy edificantes también y también a mí me han ayudado mucho. Quería aclarar que no quería dejar de lado la importancia también de la religión y de la espiritualidad, las dos, ¿verdad? Y cada uno tiene, si quiere las dos o uno. Pero la parte de la sensibilidad creo que es muy importante también. Otra cosita que quería comentarles es que trabajen con el tiempo y con el cuerpo. El cuerpo y el tiempo son dos grandes sabios para mí. Es decir, que el tiempo no sea una presión, que el tiempo no sea algo que los estrese, sino tratar de ver cómo convertir al tiempo en un aliado, ¿sí? Cuando están agitados, que van al supermercado, como tomar un momento y decir, tengo que llegar al supermercado de esta forma, no puedo ir tranquilo y llegar igual, con tranquilidad, llegar igual y hacer todas las cosas igual. O sea, observar, mucho de todo esto tiene que ver con observarse a sí mismo y tratar de como autorregular esas cuestiones de locura, de que el tiempo se convierte en un enemigo casi. Veamos si podemos ver sea nuestro aliado, ¿verdad? Y el cuerpo, porque el cuerpo es un gran sabio y está muy bueno poder escucharlo. Y sabemos también que las emociones se somatizan, las circunstancias de crisis a veces también. Entonces, el cuerpo es un gran sabio también y hay que escucharlo mucho. Muchas gracias, Aileen. Para las personas que se estaban uniendo, bueno, este vivo va a quedar grabado en Instagram, en la fórmula Conexión Interna y también en YouTube, que es el mismo nombre, la fórmula Conexión Interna, para que puedan disfrutar esta charla y los consejos de Aileen. Muchas gracias, Bueno, Aileen, que tengas buenas noches y me encantó haber hablado con vos, un placer enorme siempre. lo mismo, gracias, Gillo, muchas gracias y a todos los que están escuchando. Gracias. Un beso gigante, Aileen, nos vemos. Chau, chau. Chao.